amigos, continuamos con más información. Muchas gracias por acompañarnos y nos acompaña ahora en estudios el señor Hugo Ñopo. Él es investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo. Bienvenido, señor Hugo, a nuestros estudios. Y un poquito hemos estado viendo al inicio del programa todo lo que está sucediendo, no solamente en Lima, sino en distintas regiones de nuestro país a propósito de las demandas que exigen los profesores. Si bien es cierto, han tenido una reunión con el presidente Pedro Pablo Kuczynski el día jueves, la idea es entender ahora de qué va este pliego de acuerdos que se han podido llegar en la medida de lo posible. ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos un poco para explicarnos este pliego de... Bueno, existe un pliego de reclamos, evidentemente, pero ha habido acuerdos y también con la ministra Martens se ha podido... Algunas regiones han podido llegar a un diálogo. El lunes probablemente empiecen... Bueno, probablemente no, empieza clases distintas regiones, entre ellas el Cusco. Explíquenos un poco de qué ha sido este acuerdo, ¿no? Para entender un poco qué es lo que ahora el Ejecutivo pone a la mano de los profesores que están en reclamo. Sí, la buena noticia es que ya los estudiantes vuelven a las aulas en una buena mayoría. Vamos a ver exactamente cuánto se realiza efectivamente el lunes. El piso salarial de los docentes a partir de diciembre pasa a estar en 2.000 soles. ¿No? Era uno de los reclamos, uno de los pedidos. Esto va a suceder a partir de diciembre. Lo que tenemos que poner en perspectiva, en una perspectiva de más largo plazo, es que esto todavía pone a la carrera docente como una carrera poco atractiva dentro del mercado de trabajo en el país. Los profesionales y técnicos de este país tienen salarios que todavía están muy por encima de los de un docente. Así, atraer a los mejores para la carrera docente resulta dificilísimo. Resulta difícil atraer a los mejores si es que el salario de un docente está en el tercio inferior de la distribución de salarios de profesionales y técnicos de este país. Entonces, el reto como país todavía continúa. Todavía es enorme, todavía es largo. El camino por recorrer aún es muy largo. Pero es importante que exista el diálogo, es importante que exista este trabajo conjunto de el Estado y los docentes, a lo que añadiría yo la sociedad civil, para todos trabajar juntos por una mejor educación de este país. Bueno, en ese sentido también es importante señalar que, usted lo menciona, el diálogo es fundamental, pero lo que ha sucedido también, y lo veíamos, hay una división, ¿no? Porque entre las mismas demandas de los profesores hay dos sectores. En ese, bueno, por decirlo de alguna forma, hay divisiones. Sí. Y en ese sentido también se habla mucho de la malinformación que se maneja, como los desempleos, o sea, perdón, por los despidos masivos. Explíquenos un poco para poder entender el panorama. ¿En qué consisten estos despidos que la ministra Marilu Martens ha dicho que no va a haber capacitación previa? Sí, y vamos por... Un diálogo supone dos partes en diálogo, pero aquí está el Estado por un lado y en el otro lado hay una atomización, una fragmentación poco conducente hacia el diálogo. Lo que se necesita es encontrar representantes que de verdad representen a sus bases y eso está demasiado atomizado. Es muy difícil dialogar con un gremio docente así tan atomizado, ¿no? Entonces lo primero es que se necesita ese consenso que todavía está pendiente. Y después lo otro, de si las evaluaciones son conducentes a despidos inmediatos. No, eso está bien claro, está en la carrera magisterial. Los que no aprueben un primer examen pasan a capacitaciones y después van a rendir nuevamente exámenes, etcétera. Pero también ya como sociedad nosotros tenemos que exigir que quienes están en las aulas, quienes se mantienen en las aulas, sean docentes aptos, sean docentes capacitados. Si hay algunos docentes que recurrentemente, no digo un examen, sino que recurrentemente fallan los exámenes, pues lo mejor para el país es que esos docentes no estén en las aulas, estén en otros lugares. Pero eso va a suceder todavía en un mediano o largo plazo y después de múltiples capacitaciones. ¿No? Claro, es importante señalar eso, ¿no? Porque se tiene mucho el miedo o la malinformación, ¿no? No tener la información adecuada por eso que usted menciona, ¿no? Está fragmentado los distintos gremios, los distintos sindicatos, y en ese sentido no se puede llegar a consensos. Y es importante también señalar que sin capacitación no se puede exigir nada tampoco. Sí, van de la mano, son la zanahoria y el garrote. Mejoras de salarios, mejoras meritocráticas en los salarios, capacitaciones, pero también exigencia para que den lo mejor de sí.
como efectivamente la gran mayoría de docentes hacen día a día, 8 de la mañana, llegan los 300.000 docentes de este país a enseñarle a nuestros 7 millones de estudiantes. Esas son las cifras de nuestra educación nacional. Es eso, tenemos que estar todos en la misma orilla, todos empujando hacia el mismo lado por la mejora de nuestra educación. Bueno, y en ese sentido también la ministra Marilú Martens ha señalado que es importante abrir estas mesas técnicas. ¿En qué consisten estas mesas técnicas? Son mesas técnicas para diálogo, para apuntar hacia los mejores elementos que van a hacer que nuestra educación en su conjunto mejore. Capacitación, mejores prácticas, efectos de pares, todo esto que lleva a que los docentes sean más efectivos. Otro de los pliegos, ¿no? Que, bueno, se habla mucho que no se ha llegado a un consenso total. Obviamente siempre hay partes que no están de acuerdo con los acuerdos que se pueden tener entre el Ejecutivo y diversos sectores de educación. Pero uno de los pliegos que solicitaba el SUTEP, el señor Pedro Castillo, es con respecto que se destine el 10% a la educación. El presidente, la ministra han dicho que esto no es viable. No. ¿De qué manera lo podemos entender? Claro, eso es sideralmente inviable. Hoy el país gasta 3.8% del PBI en su educación. Es una cifra muy baja, pero movernos de ese 3.8% a un 10% es inviable, es imposible. La cifra es simplemente astronómica. Es imposible triplicar nuestra cifra de inversión educativa en el mediano o corto plazo. Necesitamos invertir mucho más en la educación. Y esa mayor inversión de la educación tiene que ir en salarios a los docentes, capacitaciones a los docentes, infraestructura educativa y múltiples inversiones para la educación. Pero para que eso suceda también, la sociedad, los ciudadanos de este país, debemos tomar conciencia de que si el Estado no recibe ingresos, va a ser imposible hacer esas nuevas inversiones. Y eso pasa por generar una mayor conciencia tributaria, mayor tributación de las empresas, de los individuos y de todos en esta sociedad. Porque si no, esto es que todo está enraizado, ¿no? Es decir, no son problemas aislados. Todo tiene que estar condensado con distintos sectores y distintas problemáticas también. El presidente también mencionaba los rezagos que nos deja a comienzos del año el fenómeno del niño costero, ¿no? Que también es gasto, que sí, dijo también, no es excusa y tal, pero es una realidad que compete y el Ejecutivo tiene que hacerse cargo de lo que está sucediendo. Es una realidad, es una realidad. Y mira, ahora que traes el tema este del niño costero y nuestros problemas de inicio de año, algo bueno que trajo eso también fue la unidad, la solidaridad, la sensación esta de cohesión de un país que con una sola fuerza es capaz de encontrar un norte y avanzar. Algo similar necesitamos para la educación, ya no frente a una emergencia, pero sí frente a un problema estructural que tenemos, que estamos subinvirtiendo para la educación de nuestro país. Entonces es momento de ponernos todos juntos, de nuevamente generar una sola fuerza para que todos apuntemos a mejorar esa inversión educativa. Y además es importante señalar que, claro, la educación es algo que no es tangible, no es como una obra que puedes inaugurar o un puente que puedes palpar, ¿no? Es algo que se ve a largo plazo. Exacto. Con resultados a posterior. Efectivamente, no solo no es tangible, sino que no es tangible en lo inmediato. Se ve después de muchos años. O sea, los resultados que hoy estamos viendo de una pobre inversión educativa son pobres inversiones educativas que se hicieron 1, 2 y hasta 3 décadas atrás. En ese sentido, comentábamos la importancia de que son estas mesas de diálogo, la importancia que es tener estas mesas técnicas, ¿no? De lo que tanto se señala para también tener, imagino, no solamente soluciones inmediatas, sino a largo plazo, ¿no? Hablamos de que se ha adelantado este aumento, pero hay más demandas que se podrían tener en cronogramas específicos y evitar que se levante, como hemos visto, distintas regiones de nuestro país. Claro, claro. Planteando metas concretas, planteando plazos razonables y sumando todos a ello, ¿no? Porque es cierto que nuestra inversión educativa es pobre, es cierto que nuestra inversión educativa es baja. Te doy algunas cifras. Mira, hoy en este país invertimos $1.200 por estudiante por año. 1.200. Lo que México invierte es el doble de esta cantidad. Ellos invierten $2.400 por estudiante por año. Lo que Chile invierte es el triple. Ellos invierten $3.600 por estudiante por año. Tenemos que movernos hacia allá.
Pero no es inmediato que vamos a poder duplicar para parecernos a México o triplicar para parecernos a Chile nuestras inversiones. Eso no sucede inmediatamente porque las finanzas públicas no van a poder sostenerlo. Necesitamos plantear una senda de crecimiento que nos permita llegar hasta allá. Bueno, en ese sentido también desbarata, bueno, no es ese término de repente correcto por minimizar el pliego de pedidos que se supone que es importante, pero el 10% justamente veía unas cifras, ¿no? El 10% es algo que ni siquiera se da, no sé, pues en Finlandia, en Corea, en otros países desarrollados, ¿no? El 10% de TBI, educación, es complicado, al menos en estos momentos que se desarrolla nuestro país y que atravesamos pues por toda esta racha de corrupción, ¿no? De rezagos de distintos gobiernos. Claro, lamentablemente al plantear una cifra así tan sideralmente errada, disparatada, lamentablemente se le quita seriedad a la conversación, ¿no? En el acuerdo nacional ya teníamos como país una meta de llegar al 6% del PBI. Es un acuerdo que se planteó ya hace varios años, lamentablemente aún no hemos llegado a esa meta del 6%, pero no existe una mirada seria de exactamente cuánto necesitamos como país para invertir en la educación. Los costos cambian, los recursos cambian, la manera de hacer más costo efectiva la educación cambia siempre. Entonces, hoy no existe una cifra real y concreta de hacia dónde deberíamos apuntar. Claramente el 3.8 donde estamos no es suficiente. Sí, claro. Y lo vemos, ¿no? Probablemente el 6% tampoco sea suficiente. Claramente ese 10% va a ser imposible de alcanzar en un mediano plazo. Tenemos que plantearnos metas realistas. Así sea a pocos, ¿no? Porque claro, evidentemente ese aumento para muchos que tienen familias y tal, entendemos que no es suficiente, pero es lo que se puede hacer de a pocos, ¿no? Claro, avanzar de a pocos, pero avanzar a pasos firmes. Porque mira, te digo, nuevamente, hoy gastamos 3.8% del PBI, pero 3 años atrás gastábamos 3%. O sea, en 2 años, en 3 años, hemos podido pasar de 3 a 3.8. Ese salto de 0.8% del PBI es un salto enorme, que pudo suceder. Y que no estamos en el crecimiento que antes teníamos también, ¿no? Hay que tomar en cuenta que se vienen tiempos turbulentos, donde no va a ser tan fácil hacer saltos como este de 0.8 al que me refiero en los últimos 3 años. Pero pensemos en el mediano, pensemos en el largo plazo, a ese 6, ¿no? Donde las turbulencias de corto plazo pues se disipen y planteemos como meta llegar ahí en algún mediano plazo. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información que sin duda esperemos, ya hemos visto, el lunes reinician clases en Cusco, en Pasco, en Lambayeque y paulatinamente también se hará lo propio en distintas regiones del país donde, claro, quien se beneficia o en todo caso quienes pierden con esto son nuestros niños y la educación en nuestro país. Nos ha acompañado en estudio Hugo Ñopo, el investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Nosotros vamos ahora a un corte y hablemos pronto.